Crímenes imperfectos, ricos y famosos, rastros de maldad. El 9 de enero de 1990, Richard Lyon, de 42 años, atravesó volando Highland Park, Texas, al volante de su Alfa Romeo. Frenó en seco con un chirrido delante del hospital presbiteriano. Entró en el hospital y pidió ayuda, diciendo que su mujer estaba en el coche y no se encontraba bien. Personal de urgencia salió entonces y se la encontró acurrucada en posición fetal en el asiento del copiloto. Apenas consciente, la mujer de 37 años contó a los médicos que se había encontrado mal todo el día. En aquellos días había una epidemia de gripe en Dallas y el personal creyó que se trataba de otro caso de gripe y empezó a medicarla en consecuencia. Pero Nancy no respondía al tratamiento. Estaba hipotensa, tenía náuseas, vómitos, diarrea. Pronto fue evidente que no se trataba de un caso típico más de gripe. Y Nancy Dillard Lyon tampoco era una paciente típica. Próspera promotora inmobiliaria, era hija de Bill Dillard Sr., uno de los empresarios más destacados y bien conectados de Dallas. Todos los grandes tiburones de la industria en Dallas conocían a Bill Dillard como señor Big Daddy. La familia Dillard era una familia muy rica, muy influyente aquí en Dallas. Su poder era discreto, pero en realidad era una de las familias más poderosas de Dallas. En pocas horas, el equipo médico que atendía a la paciente incluía todo tipo de especialistas de enfermedades infecciosas. Todos sabían que aquel caso era distinto al de una enfermedad normal o habitual. El personal de la sala de urgencia sospechó que se trataba de un síndrome de shock tóxico, algún tipo de problema bacteriano. Mientras amigos y familiares arropaban a Richard en la sala de espera, el equipo médico se esforzaba en alcanzar un diagnóstico. Hicieron toda clase de preguntas intentando descubrir si había viajado al extranjero, lo que había comido, para averiguar el origen de su dolencia. Hicieron todo lo que suele hacerse normalmente, pero todo lo que hacían parecía fracasar. Médicos y enfermeras estaban asombrados. De repente, el estado de Nancy empeoró radicalmente. Sus síntomas evolucionaron muy rápidamente, de los vómitos y la diarrea a las convulsiones. Su sistema respiratorio estaba fallando, su sistema renal estaba fallando y no podían invertir el proceso. Pronto la paciente entró en coma. 5 días más tarde, el 14 de enero, se comunicó a la familia que Nancy había sufrido muerte clínica. Y finalmente, la familia decidió desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida. El fallecimiento de Nancy Dillard Lyon fue la comidilla de la ciudad. Todo el mundo quería saber cómo era posible que una dama de la alta sociedad, joven y aparentemente sana, pudiera haber llegado al final de su vida de una forma tan repentina y horrible. Creo que fue un impacto tremendo. El funeral fue un acto multitudinario. Estaba abarrotado de gente. Todo el mundo lloraba la muerte de Nancy. La reacción inicial fue de pura consternación. Muy pocos sospechaban que se tratara de algo más que una muerte trágica, a causa de un extraño problema bacteriano. Pero tras las puertas cerradas de la mansión de los Dillard, las sospechas se van consolidando. Pensaron que podía tratarse de un crimen y se pusieron en contacto con la oficina del fiscal del distrito. Mientras Richard firmaba la autorización para la autopsia, Big Daddy presiona a las autoridades para que investiguen más de cerca lo ocurrido a su hija. Teníamos ciertas sospechas, pero no sabíamos cuál había sido la causa de la muerte hasta que no se supieran los resultados de la autopsia. El doctor dijo que había sido shock tóxico, así que no podíamos hacer otra cosa más que esperar. Pero las historias que los Dillard empezaron a contar despertaron el interés de los investigadores. Hablaron de un curioso incidente. Alguien había dejado una botella de vino en el porche de Nancy, con un frasco de pastillas y un mensaje donde ponía: para una señora muy especial, de un admirador secreto. Su familia pensó que eran las pastillas la causa de todo. Según Richard, Nancy llevaba meses recibiendo cartas de amenaza.
Un antiguo jefe de Nancy estaba involucrado en un enconado litigio. El testimonio de Nancy le había hecho mucho daño en ese contexto. Pero las amenazas seguían llegando. Richard recibió una misteriosa llamada telefónica en el contestador con una voz que decía: ella ya tiene su merecido, ahora te toca a ti. Pero entonces los investigadores recibieron una llamada telefónica desde la morgue. El personal forense me informó de que la causa de la muerte de Nancy Dillard Lyon había sido envenenamiento por arsénico. Los informes toxicológicos demostraron que Nancy presentaba una cantidad de arsénico 100 veces mayor de lo normal en su cuerpo. Después de los resultados de la autopsia, aquello se convirtió en un caso de asesinato. Hubo un tiempo en el que el arsénico se conocía como el rey de los venenos y el veneno de los reyes. El arma ideal para liquidar a un enemigo sin llamar la atención. Ahora se había cobrado la vida de la princesa de Park Cities, pero ¿quién era el culpable? Días después de la misteriosa muerte de Nancy Dillard Lyon, su autopsia reveló niveles letales de arsénico en su organismo. Su exjefe quedó rápidamente descartado como sospechoso y los investigadores se centraron en el entorno familiar de la víctima. Me puse en contacto con el señor Dillard Sr. en su casa después del funeral y le pedí que me concediera una entrevista. Me habló de muchas cosas, de ciertos problemas que Nancy le había confiado. Antes de morir, Nancy había confiado a su padre que tenía problemas en casa. Nancy Lyon era una persona muy discreta y había estado involucrada en un proceso de separación de su marido. La familia Dillard ignoraba sus problemas hasta poco tiempo antes de que cayera enferma. Pero entonces Big Daddy soltó una noticia bomba. Bill Dillard Sr. dijo: creemos que quizá haya sido él quien ha intentado matarla. Con ese él se estaba refiriendo a su propio yerno, Richard Lyon. Sin embargo, de momento, las sospechas de Big Daddy solo se basan en su intuición, y los investigadores necesitarán algo más que esto para resolver el caso. No teníamos gran cosa, solo la sospecha de la familia, pero no había suficientes pruebas. Era inconcebible que alguien como él pudiera asesinar a su mujer, a la madre de sus hijos. Los tristes ojos y las largas pestañas de Richard escondían quizá el alma de un monstruo. Y si realmente había envenenado a su mujer, ¿por qué lo había hecho? Para descubrirlo, los investigadores tendrían que escudriñar tras la fachada de cuento de hadas que parecía ser la vida de Nancy Dillard Lyon. Nancy Dillard era la pequeña de 4 hijos. Considerada en su juventud como una chica bonita y tímida, muy estudiosa, muy lista, ambiciosa y en este sentido, digna hija de su padre. Nancy tuvo una infancia de niña rica. Estudió en el instituto de Highland Park. Ni ella ni sus hermanos carecieron nunca de nada. Mientras casi todos sus amigos eligieron grandes universidades tejanas, Nancy prefirió ir a Hollins, un prestigioso colegio femenino en Virginia. Unos años más tarde, Nancy descubrió su vocación en la arquitectura paisajística y el diseño. Le aconsejaron que se matriculara en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard. Allí, sentado en una de sus clases, conoció a un joven de Connecticut llamado Richard Lyon. Richard no venía, por supuesto, de una familia de pobres, pero no era tan rica ni muchísimo menos como la de Nancy Lyon. Su padre era un agente de seguros con 5 hijos y un salario modesto. Era una típica familia esforzada de clase media. A pesar de su procedencia tan distinta, Nancy y Richard se enamoraron rápidamente. Siempre iban juntos. Él era más tranquilo, mientras que ella tenía más personalidad. Era la que tenía más energía de los dos. En cuanto a su educación, estaban igualados, solían estudiar juntos. Él aprendió a copiar su caligrafía y ella la de él. Y ella le hizo algunos de los exámenes de fin de curso. Y cuando estaban en un curso de posgrado, decidieron que iban a casarse. Tras una espléndida boda, la pareja se instaló en Park Cities. A cualquiera que le preguntes en Dallas dónde vive la gente más rica y poderosa, siempre te contestará que en Park Cities. La zona de Park City se conoce en Dallas como la burbuja. Es una especie de club de campo muy exclusivo donde vive gente de mucho dinero o que quiere tenerlo.
La pareja decidió ir a vivir a Dallas por iniciativa sobre todo de Richard. Big Daddy conocía a todo el mundo en Dallas y seguro que podría encontrar enseguida un buen puesto de trabajo para ambos. Como un yankee de Connecticut en la corte de Big Daddy, no habría sido de extrañar que a Richard le costara integrarse. Pero los Dillard tuvieron la agradable sorpresa de ver que su yerno estaba allí, como dicen en Texas, como una ardilla de tierra en terreno blando. Dejó atrás a los Lyons y se convirtió en un Dillard. Se adaptó realmente muy bien. El dinero, la influencia, el apellido que te abre todas las puertas, y encajó perfectamente en el ambiente. A decir de todos, de recién casados eran la típica parejita yuppie de Park Cities. Estaban muy enamorados y eran muy felices. Nancy trabajaba para Trammell Crow, el Donald Trump de Texas, un gran promotor, y ella era muy conocida en su vida profesional. Pero a pesar de sus dos salarios, la pareja siempre parecía estar con el agua al cuello, económicamente hablando. En realidad no tenían grandes bienes. Su casa estaba muy hipotecada y se habían comprado un Alfa Romeo con una tarjeta de crédito. Por suerte, siempre había alguien dispuesto a echarles una mano. El padre de Nancy, Big Daddy, era quien de alguna forma les estaba manteniendo mes a mes, pagando todas sus cuentas. Ella hacía todo lo posible para que su matrimonio fuera perfecto, sus hijos fueran perfectos, su trabajo fuera perfecto. Además, intentaba siempre complacer a sus padres, sobre todo a su padre. Pero como los investigadores descubrieron pronto, mientras Nancy intentaba mantener las apariencias, su matrimonio de cuento de hadas empezaba a resquebrajarse. La vida de Nancy y Richard empezó a cambiar a finales de los 80. Richard trabajaba como director de un proyecto de construcción en Houston, por lo que se ausentaba a menudo de su casa. Frecuentemente viajaba con otra directora de proyecto, una joven llamada Tammy. Durante uno de sus viajes a Houston, iniciaron una relación amorosa. De todas formas, Richard seguía comprometido con Nancy y aceptó mudarse a un apartamento mientras la pareja intentaba solucionar sus problemas. Ella le quería. Había planificado toda su vida formar con él la familia perfecta. Quería que sus hijos crecieran con su padre. Amigos de la pareja contaron a los investigadores que en diciembre la pareja se había reconciliado y Richard se había trasladado de nuevo a la burbuja. Al parecer, habían superado todos sus problemas. El señor Dillard me confesó que Richard gustaba a toda la familia. Nancy se había casado con él. Era el padre de sus nietos y volvieron a aceptarle en el seno de la familia Dillard. Pasaron las Navidades juntos en Connecticut, pero su feliz reconciliación no duraría mucho. Poco más de una semana más tarde, Nancy fue ingresada en el hospital y no regresó nunca más a casa. En los días posteriores a la muerte de su hija, Big Daddy se vio asaltado por graves dudas sobre Richard, pero no disponía de prueba alguna para sustentar sus sospechas. Había dos interpretaciones sobre la pareja de Nancy y Richard. Una de ellas era la de una pareja feliz, padres de dos hijas, adoradas por toda la familia y todos los amigos. La otra, la de una pareja con problemas para mantener su matrimonio, pero en todo eso no había ninguna prueba de haberse cometido un asesinato. Pero en el hospital, los investigadores advirtieron que Richard se comportaba de una forma bastante sospechosa mientras su esposa agonizaba. Nunca se sabe cómo reaccionará uno en una situación así. Las enfermeras y los médicos nos dijeron que aquello parecía ser más bien un acontecimiento social para él. No se comportó en ningún momento como un esposo preocupado con la mujer en cuidados intensivos y al borde de la muerte. Parecía demasiado tranquilo, demasiado sereno para aquel tipo de incidente. Luego la policía interrogó a la antigua amante de Richard y descubrieron para su sorpresa que, según ella, la aventura no se había terminado, ni mucho menos. Hablaba con su amante mientras Nancy se moría en el hospital. Tammy Ann, joven, rubia y con ojos azules, contó a la policía que Richard y ella habían estado juntos antes y después de la muerte de Nancy. Richard derrochaba el dinero como un marinero borracho, siempre que se tratara de Tammy. Le compraba regalos. Le compró un reloj de $4.500. Le compró un caro abrigo de cuero. Se la llevaba de viaje a las montañas del Colorado o a Taos, Nuevo México. Una semana antes de que Nancy ingresara en el hospital, Richard contó a Tammy que su mujer se estaba muriendo. Richard había dicho a su amante cuando se había ido a pasar las Navidades a Connecticut con Nancy que se llevaba a su mujer en un hospital de allí para tratarla de una enfermedad de la sangre incurable que la estaba matando. La familia de Nancy se indignó y en la comisaría todo el mundo se quedó también boquiabierto.
La policía tenía por fin un posible móvil para el asesinato, pero aparte del comportamiento de Richard, muy poco propio de un buen marido, no tenían gran cosa para seguir investigando. Era distinto de casi todos los casos de asesinato. Sabíamos que no encontraríamos nunca un testigo presencial. La elección del arma homicida era el único factor destacado en esta investigación. No buscábamos una pistola, ni una navaja, ni un garrote. Estaba buscando pruebas de que Richard Lyon había envenenado a su esposa. Pero este tipo de prueba irrefutable todavía no estaba al alcance de los investigadores. Sin testigos ni restos de arsénico en el hogar de los Lyon, Richard podía quizá quedar impune del crimen perfecto. Un mes después del envenenamiento por arsénico de Nancy Dillard Lyon, su marido Richard se ve envuelto en las sospechas. Pero sin ninguna prueba sólida, la policía no puede arriesgarse a dar un paso en falso y pide la colaboración de los Dillard. Aunque estaban convencidos de que Richard era el responsable de la muerte de Nancy, tenían que mantener las apariencias de normalidad. La situación era tensa y no creo que él buscara demasiado su compañía, pero la familia mantuvo la fachada demostrándole simpatía, ocupándose de él y llorando juntos la pérdida de Nancy. Pero cuando los Dillard no le están observando, Richard no es precisamente un acongojado viudo. Poco tiempo después de la muerte de su mujer, su amante iba a menudo a su casa. Estaba con sus hijas y yo pensé que es sospechoso, o por lo menos que mal gusto. No eran los únicos indicios que vieron los investigadores. Richard Lyon nunca llamó al hospital para preguntar por qué había muerto su mujer, cómo había muerto. Son cosas que los familiares de los fallecidos siempre quieren saber en estos casos, pero él no me llamó nunca, ni a mí, ni al departamento forense. Durante semanas, investigan los distribuidores de productos químicos esperando encontrar alguna pista. Era como buscar una aguja en un pajar, porque podía haber comprado el veneno en cualquier parte, podía haberlo encargado en cualquier parte. Pero entonces una empresa de Houston les comunica una noticia esperanzadora. Su registro revela no una, sino 4 compras por separado realizadas por un tal Richard Lyon. Había adquirido una larga lista de varios tipos de veneno. Richard Lyon había empezado a comprar productos químicos en enero de 1990 y la última adquisición había sido el 27 de noviembre de 1990. Había comprado mercurio, carbonato de bario, nitroferricianuro de sodio, arsénico, arsénico estándar y trióxido de arsénico. Pedía cualquier cosa que tuviera que ver con cianuro o con arsénico o con cualquier nombre que se asocie automáticamente con veneno. Teníamos los talones y los empleados del laboratorio de Houston que le vendieron los productos pudieron identificarle. Los archivos de la empresa demuestran que algunos de los pedidos fueron enviados a las oficinas de Richard. Hablamos con los empleados de su empresa. Nos dijeron que ellos trataban con productos orgánicos y naturales, que no utilizaban ese tipo de sustancias. Fue la confirmación de que la investigación avanzaba en la dirección correcta. Los investigadores pidieron a Richard que se presentara en comisaría para entrevistarse con él. Cuando le informaron de la causa de la muerte de Nancy, Richard no dio muestras de emoción alguna. No parecía sorprendido de que la hubieran envenenado. Estaba muy tranquilo, muy sereno, a pesar de que acababa de enterarse de que su mujer había sido víctima de un extraño envenenamiento. Pero él ni siquiera preguntó cómo podía haber sucedido, no preguntó nada. Cuando le preguntaron cómo podía Nancy haber entrado en contacto con el arsénico, Richard les informó tranquilamente que Nancy y él estaban desarrollando una nueva fórmula para un insecticida. Ambos eran un poco inventores, trabajaban en sistemas para matar hormigas rojas. Era cierto que Richard había realizado unos dibujos en los que mostraba un orificio practicado en el hormiguero para introducir el arsénico y matar a la hormiga reina. Pero sin ningún motivo para detenerle, los agentes se vieron obligados a dejar en libertad